Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, tiene a medio mundo hablando y especulando, desgranando cada detalle hasta el último suspiro. Preparaos porque vamos a desgranar un acontecimiento que ha sacudido a la familia de un rostro muy conocido en el mundo de las telenovelas, un acontecimiento que ha generado una tensión casi insoportable y ha dejado a muchos con la boca abierta. Si hablamos de Can Yaman, el actor turco que conquista corazones con su magnetismo y su talento, y los eventos que lo rodean. Algo ha sucedido, algo que involucra a su familia, a un funeral y, al parecer, a una disputa entre primos que ha saltado a la luz pública. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo, hagan clic sin dudar, y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias, porque hoy la historia promete ser intensa y llena de matices. Últimamente las noticias sobre Can Yaman han girado con una frecuencia asombrosa en torno a su vida personal, y créanme, las cosas se han puesto bastante intensas, casi como un guión de telenovela en la vida real. Si bien su carrera profesional sigue viento en popa, catapultándolo a la fama mundial con proyectos internacionales que lo convierten en un ídolo global, su vida familiar parece estar atravesando un momento cuanto menos complicado. Y es que a veces las cámaras, con su brillo y su glamour, solo nos muestran la parte más brillante y editada de la vida de las celebridades. Pero detrás de los focos, donde la luz es menos intensa y la realidad más cruda, las tensiones, las emociones y las complejidades humanas fluyen de manera muy real, ¿no creen? Es en esos intersticios donde la verdad, a menudo, se esconde. El meollo de la cuestión, o al menos lo que se está comentando con más fuerza en los corrillos mediáticos y entre los seguidores más fieles del actor, es que durante un reciente evento familiar, concretamente un funeral, la atmósfera, que se esperaba cargada de duelo y solemnidad, se tornó, digamos, eléctrica. Se rumorea con insistencia que estalló una pelea, una discusión bastante acalorada, entre primos de Can Yaman. Y aquí es donde la intriga se cierne, porque cuando hablamos de las familias de personas famosas, de figuras que acaparan titulares y flashes, todo se magnifica, todo adquiere una dimensión mayor, ¿no les parece? Los detalles concretos, como suele suceder en estos casos de filtraciones y rumores, son escasos, fragmentados, casi esquivos. Pero lo que ha trascendido, lo que ha logrado filtrarse a la prensa, apunta a un conflicto con raíces profundas, o quizás provocado y exacerbado por la coyuntura de un momento tan delicado y vulnerable como es un funeral. Imaginen la escena, intentemos recrearla con la imaginación. Un lugar donde se supone que reina el luto, la unión familiar y el recuerdo emotivo de un ser querido que ya no está. Y de repente, en medio de la solemnidad, la tensión aflora, las palabras, afiladas como cuchillos, se cruzan y la armonía, que debería ser el pilar de esos momentos, se rompe de forma estrepitosa. Es un escenario que, tristemente, vemos en la vida real con bastante frecuencia, incluso en las familias más anónimas, pero cuando involucra a una figura pública de la talla y el alcance de Can Yaman, la noticia corre como la pólvora, incendia las redes y alimenta todo tipo de especulaciones. ¿Qué pudo haber detonado esta disputa? ¿Fue algo relacionado con la herencia, con la distribución de bienes o propiedades? ¿Desacuerdos personales latentes, resentimientos guardados durante años que salieron a la luz en un momento de extrema vulnerabilidad emocional? O quizás, y esta es una hipótesis siempre presente, celos o envidias que siempre acechan en las sombras de la fama y el éxito ajeno. Las especulaciones son muchas, tan diversas como los titulares que intentan captar la atención. Algunos medios, siempre ávidos de carnaza, apuntan a que la pelea podría estar relacionada con la forma en que se están gestionando ciertos asuntos familiares tras el fallecimiento del pariente, o quizás con el peso de la fama de Can Yaman y cómo este éxito abrumador ha podido afectar las dinámicas internas y las relaciones entre los miembros de su extensa familia. Es fácil pensar, y muchos lo hacen, que la atención mediática constante y el éxito arrollador de una sola persona pueden generar tensiones y fricciones en el resto de su entorno familiar, ¿no les parece? Cuando una persona alcanza la cima, cuando su estrella brilla con tanta intensidad, a veces, las relaciones de alrededor se ponen a prueba, se ven sometidas a una presión que no siempre pueden soportar. Y aquí es donde debemos, como espectadores informados y analistas cautelosos, ser prudentes y discernir. No tenemos confirmación oficial, un comunicado rotundo y detallado, de los pormenores exactos de esta pelea. Lo que tenemos son rumores, filtraciones
resadas o accidentales y la habilidad casi artística de los medios de comunicación para construir narrativas, para tejer historias a partir de pequeñas piezas de información, a veces inconexas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que se repiten en diversas fuentes, y la aparente incomodidad y hermetismo que rodea al incidente, sugieren fuertemente que algo sí sucedió. La tan mencionada tensión insoportable de la que se habla en algunos titulares no surge de la nada, tiene, casi con toda seguridad, un origen real. Podemos imaginar, e intentar ponernos en la piel de los involucrados, que un funeral es un momento de una carga emocional inmensa. Las personas están sufriendo, están recordando, están procesando la pérdida, y a veces, en medio de ese torbellino de sentimientos encontrados, afloran viejas rencillas. Se manifiestan problemas latentes que habían permanecido ocultos bajo la superficie de la vida cotidiana. Es posible que la presencia de Can Yaman, con toda su fama, su atractivo mediático y el foco constante que atrae, haya sido un catalizador involuntario, o quizás, simplemente, la circunstancia del evento, la reunión forzada en un momento de duelo, forzó un encuentro que lamentablemente derivó en conflicto. La fragilidad emocional del momento puede ser un caldo de cultivo peligroso para las tensiones. Además, en la cultura turca, la familia tiene un peso enorme, una importancia capital. Los lazos familiares son tradicionalmente muy fuertes, y eventos como los funerales son ocasiones importantes, casi sagradas, para la reunión, para el reencuentro, para la cohesión del clan. Esto hace que cualquier fractura, cualquier conflicto significativo dentro de la familia, adquiera una relevancia y una repercusión aún mayor en su círculo más cercano. Si la información que circula es correcta, y una pelea de primos estalló en medio de un funeral, esto podría ser visto y sentirlo como algo muy perturbador, un quiebre en la armonía que se espera en momentos tan solemnes. Lo que también se comenta y que sin duda alimenta aún más la especulación, es el silencio que ha rodeado a Can Yaman respecto a este incidente particular. Si bien él suele ser bastante activo en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida cotidiana, sus proyectos, sus viajes, sus entrenamientos, en este caso parece haber optado por un perfil bajo, por un hermetismo casi absoluto, al menos en lo que respecta a este tema específico y delicado. Este silencio estratégico, esta ausencia de declaraciones, por supuesto, solo aviva las llamas de la especulación. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Se intenta proteger la imagen de la familia, preservar una fachada de unidad? ¿O simplemente quiere, de manera comprensible, mantener sus asuntos privados fuera del ojo público y del escrutinio mediático en un momento tan difícil y doloroso como es el duelo? Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista, que Can Yaman es un ser humano, con sus propias emociones, sus propias presiones y, como todos nosotros, tiene derecho a su privacidad y a lidiar con sus asuntos familiares lejos de los flashes, de los titulares sensacionalistas y del juicio constante de la opinión pública. Sin embargo, su fama lo expone a un escrutinio constante, a un escáner implacable, y cualquier evento que rodea a su vida personal, por mínimo que parezca, por más privado que pueda ser, tiende inexorablemente a convertirse en noticia. Es el precio, a veces elevado, de la celebridad. Analizando la situación con una perspectiva más profunda, podemos pensar en varios escenarios posibles que habrían llevado a esa tensión insoportable que se menciona. Tal vez durante el duelo, bajo la influencia de las emociones aflorando, surgieron discusiones sobre el legado de la persona fallecida, sobre cómo se debían administrar sus bienes, sus propiedades, o incluso sobre asuntos más personales y delicados. O quizás, y esto es puramente especulativo, las diferencias entre los primos venían de mucho tiempo atrás, eran rencillas latentes, resentimientos acumulados que habían permanecido latentes bajo la superficie de las relaciones familiares, y el funeral, con su carga emocional, solo fue el detonante, la chispa que encendió la pradera, para que salieran a la luz, en un contexto donde las emociones estaban a flor de piel, facilitando que se cruzaran líneas que no debían cruzarse. Imaginemos por un momento la perspectiva de Can Yaman. Un evento que de por sí ya es doloroso, un momento de luto y tristeza profunda, se ve empañado, ensombrecido por un conflicto familiar, por una pelea que rompe la solemnidad del momento. Debe ser un peso adicional, una carga emocional extra para él, quien además está constantemente bajo los reflectores, bajo la mirada atenta de millones de personas. Es fácil juzgar desde fuera, desde la comodidad de nuestras casas, pero es muy probable que él esté intentando navegar esta situación de la mejor manera posible, con la delicadeza y la prudencia que requiere, protegiendo a su familia, a su entorno, y a sí mismo de un mayor desgaste.
La figura de los primos en este contexto particular es especialmente interesante. En muchas familias, las relaciones entre primos pueden ser increíblemente estrechas, casi como hermanos, pero también pueden ser, y a menudo son, fuente de rivalidades, de competencias sutiles o explícitas, especialmente si comparten un mismo círculo social, si están involucrados en negocios familiares, o si las trayectorias vitales de cada uno toman rumbos muy diferentes, generando distancias emocionales o envidias. Si la pelea fue entre primos, esto podría indicar una dinámica interna de la familia que se ha deteriorado con el tiempo, o que ha sido puesta a prueba por factores externos. Otro aspecto crucial a considerar es el rol, a menudo ambiguo, de los medios de comunicación en la propagación de estas noticias. A menudo buscan la primicia, el escándalo, la noticia que genere más clics y más debate y pueden, intencionadamente o no, exagerar, distorsionar o dar por sentado rumores que no están completamente verificados. Es nuestra labor como espectadores y como creadores de contenido responsable, ser un poco escépticos, ejercitar un sano escepticismo y buscar la información con más cautela, contrastando fuentes. Sin embargo, no podemos negar que la magnitud de la fama de Can Yaman hace que cualquier cosa relacionada con él, incluso los aspectos más privados de su vida, sea de interés público, o al menos de interés para una parte del público. La tensión insoportable de la que se habla podría referirse no solo a la discusión puntual y explosiva, sino también a las secuelas, a las grietas que deja tras de sí. Una pelea de esa magnitud, ocurrida en un evento familiar tan importante y emotivo como es un funeral, puede dejar cicatrices profundas, fracturar relaciones que antes parecían inquebrantables y crear un ambiente incómodo, cargado y enrarecido durante mucho tiempo después de que el evento haya terminado. Es muy probable que incluso después del funeral, la atmósfera dentro de la familia siga siendo tensa, marcada por la incomodidad y la desconfianza. Nos preguntamos como seguidores del actor y como observadores de la vida de las celebridades, ¿qué implicaciones tiene esto para la imagen pública de Can Yaman? Si bien la mayoría de sus fans lo admiran profundamente por su talento actoral, su carisma arrollador y su atractivo físico, estos eventos personales, aunque sean privados y no directamente relacionados con su carrera, pueden generar dudas, preguntas o, simplemente, una mayor curiosidad sobre su vida y sus relaciones. Sin embargo, es importante recordar y enfatizar que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a cometer errores, a tener conflictos y a enfrentar dificultades en nuestras vidas familiares y personales. La perfección es un ideal inalcanzable. Lo que sí es seguro y una lección que podemos extraer de todo esto, es que este tipo de noticias nos recuerdan de forma contundente que detrás de los personajes de ficción que vemos en la pantalla, de las estrellas de cine y de las celebridades que idolatramos, hay personas reales con vidas complejas, con sus propias luchas y sus propias contradicciones. Y la vida familiar, incluso para las figuras más públicas y glamurosas, está llena de matices, de altibajos, de momentos de alegría desbordante y, a veces, de conflicto doloroso y difícil. En conclusión, mis queridos amigos, lo que tenemos son indicios sólidos de un conflicto familiar, una pelea entre primos que presuntamente tuvo lugar durante un funeral, y que ha generado una atmósfera de tensión insoportable alrededor de la figura de Can Yaman y su entorno. Los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo un misterio, envueltos en el velo de la privacidad, el secreto familiar y las especulaciones mediáticas que no cesan. Pero la propia existencia de estos rumores, su persistencia y la aparente discreción de los involucrados, apunta a que algo sí sucedió, algo que ha perturbado la armonía familiar en un momento ya de por sí delicado y de gran vulnerabilidad emocional. Y así, mis queridos amigos de YouTube, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado, hemos analizado, hemos intentado dar sentido a un tema que ha dado mucho que hablar, explorando las posibles causas, las dinámicas familiares y las implicaciones de esta tensa situación que rodea la vida personal de Can Yaman. Espero sinceramente que les haya resultado intrigante, que les haya ofrecido una perspectiva diferente y que les haya dado algo en que pensar, más allá del simple cotilleo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo, sus comentarios, sus likes son el motor que nos impulsa a seguir buscando, investigando y compartiendo estas historias que nos conectan con el mundo del espectáculo y más allá. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, por favor, no olviden dejar un me gusta. Ese gesto tan sencillo nos ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Y por supuesto, como siempre, me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y, por qué no, sus propias especulaciones en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado en ese funeral? ¿Qué teorías tienen sobre la causa de la pelea entre los primos? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias familias? Compartan sus experiencias, sus vivencias y sus puntos de vista. El debate está abierto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No se queden fuera. Únanse a nuestra creciente comunidad de seguidores, denle a ese botón rojo de suscripción y, lo más importante, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo que publiquemos. Serán los primeros en enterarse. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más misterios por desentrañar. Hasta pronto.